muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de actualidad. Como mencionaba el doctor Bertaza, voy a tratar de llevar a casos prácticos las distintas situaciones y las distintas cuestiones de las cuales fueron hablando los distintos expositores, y me parece que es una buena manera de ilustrar algunas situaciones con las que seguramente ya nos hemos encontrado a esta altura, o que seguramente vamos a tener que enfrentar de acá al 31 de marzo. Comencemos primero con un par de casos relativos a lo que es condonación de deuda. Bueno, como van a ver acá, a lo largo de la exposición, voy a plantear una situación, la consulta y la respuesta que entendemos resulta aplicable. El primer caso es el de un contribuyente que reviste la condición de microempresa conforme al certificado que tiene vigente y tiene deuda impositiva y previsional por un importe de 230.000 pesos, de los cuales 90.000 corresponden al impuesto a las ganancias y los restantes 140.000 a contribuciones con destino al sistema de obras sociales. La pregunta que se hace el contribuyente es si le aplica el beneficio de condonación del título 1 previsto en la ley 27.653. La respuesta es que sí. Si la deuda es líquida y exigible al 31 de agosto del 2021, el límite de los 100.000 que establece la norma corresponde y aplica a aquella deuda que es susceptible de ser regularizada en moratoria. Por lo tanto, en este caso, corresponde a los 90.000 de impuesto a las ganancias. ¿Cómo se realiza la solicitud del beneficio? Podrá ser realizada hasta el 16 de marzo, o sea, hasta el día de la fecha, a través del servicio web Condonación de Deudas. El sistema lo que va a hacer es detallar las obligaciones adeudadas que son susceptibles de ser condonadas y el contribuyente va a tener que convalidarlas. Ahora, puede ocurrir que el sistema no muestre la deuda y en ese caso es el mismo contribuyente el que tendrá también, hoy vence el plazo, por eso tengámoslo en cuenta, manifestar la disconformidad a través del servicio Presentaciones Digitales mediante el trámite dispuesto a tal fin, que es manifestación de disconformidad. Tengamos en cuenta entonces, el plazo vence en el día de la fecha. Pasemos al caso número 2 de condonación de deuda. Acá tenemos a un contribuyente caracterizado o categorizado como pequeña empresa, tiene certificado vigente y deuda líquida y exigible al 31 de agosto en concepto de saldo de declaración jurada del impuesto al valor agregado por 50.000 pesos por el periodo mayo del 2019. Ahora, ¿qué pasó? El contribuyente por esta deuda se adhirió en el mes de octubre a un plan de facilidades permanente de la 4268. Lo que quiere saber es cómo tiene que hacer para que le resulte aplicable el beneficio de condonación del título 1, teniendo en cuenta que el importe adeudado es inferior a 50.000 pesos y es PYME. Y cómo tiene que hacer para dar de baja el plan y dejar de abonar esa deuda que supone queda condonada. Ahora bien, ¿cuál es nuestra respuesta? Si bien la deuda era líquida y exigible al 31 de agosto, con posterioridad el contribuyente lo que hizo fue regularizarla a través de un plan de facilidades. En este caso entonces, no aplica el beneficio de condonación del título 1, pero el contribuyente podría refinanciar el plan de facilidades de pago vigente a través del título 2 de la ley 27.653. El tercer caso que les quiero plantear también sobre condonación de deuda es el de un contribuyente que está categorizado como pequeña empresa, tiene certificado vigente y deuda líquida y exigible al 31 de agosto por 150.000 pesos. Esta deuda está conformada por dos conceptos, 120.000 pesos de autónomos y 30.000 de monotributo. Ahora, con fecha 7 de febrero de este año, el contribuyente regularizó a través de un plan de facilidades de pago la deuda de autónomos. La pregunta es, ¿le aplica la condonación del título 1 por la parte de la deuda que subsiste, que es la de monotributo? Porque, ¿qué pasa? Cuando el contribuyente ingresa al servicio de condonación de deudas, se encuentra con la situación de que el sistema no le permite acceder al beneficio porque dice que registra deuda por un importe superior a 100.000 pesos. Entonces, el beneficio de condonación en realidad no le aplica porque al 31 de agosto del 2021 y por los conceptos que son susceptibles de ser regularizados por la 27.653, la deuda líquida y exigible era superior a esos 100.000 pesos. Y para terminar con el tema de condonación de deuda, les quiero plantear la situación de un consorcio de propiedad horizontal que tiene una deuda en concepto de contribuciones de la Seguridad Social,
por los periodos julio a diciembre del 2019 y el total adeudado es de 520.000 pesos. Lo que quiere saber el administrador de este consorcio es si puede acceder al beneficio de condonación dispuesto en el título 1 de la Ley 27653. Bueno, la respuesta es claramente que no le aplica este beneficio porque no es una entidad comprendida en el inciso del artículo 26 de la Ley de Ganancias, no se trata de ganancias de instituciones religiosas. No es una entidad civil cuyo objeto sea el previsto en la norma, asistencia social, caridad, beneficencia, literaria o artístico. Y tampoco es pequeña ni mediana empresa, más allá de que acá, si lo fuera, aplicaría el límite de los 100.000 pesos. Lo que sí se puede hacer es acceder al régimen de regularización por esta deuda vencida el 31 de agosto. En este caso será el administrador del consorcio el que tendrá que realizar la adhesión como resto de contribuyentes. Le va a aplicar la condonación parcial de los intereses en el importe que por el total de intereses supera el 75% del capital adeudado, y recordemos entonces que el vencimiento del plazo para la adhesión será el 31 de marzo. Ahora les planteo un nuevo caso, el caso número 5, vinculado a condonación de intereses, ya ingresando a lo que es el título 2 de la Ley 27653. Estamos en este caso planteamos una persona humana adeuda el saldo de la declaración jurada de bienes personales por el periodo fiscal 2020, canceló el mismo con anterioridad al 11 de noviembre, pero no abonó los intereses resarcitorios respectivos. Ahora, ¿cuál es la consulta del contribuyente? Teniendo en cuenta que se trata de una obligación vencida el 31 de agosto, ¿quedan condonados de pleno derecho los intereses, atento a que la cancelación del capital se realizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, o sea, con anterioridad al 11 de noviembre? Bueno, acá lo que tenemos que separar son dos situaciones: si el contribuyente reviste o no la condición de pyme. Si el sujeto reviste y tiene el certificado que lo acredita como pyme, los intereses quedan condonados y tendrá que dar cumplimiento al régimen informativo del artículo 59 de la resolución 4816. Ahora, si el sujeto no reviste la condición de pyme, la condonación operará si el contribuyente cumple adicionalmente con el requisito de repatriación de bienes, además del régimen informativo que mencionaba recién. Pasemos ahora al caso número 6, que también tiene que ver con condonación y repatriación. Una sociedad que no tiene certificado pyme ni cumple con los requisitos para poder serlo, tiene deuda impositiva en concepto de intereses resarcitorios, que en principio quedaría alcanzada por el beneficio de condonación del título 2. El contribuyente tiene activos financieros en el exterior al 11 de noviembre. La pregunta es si a los fines de la condonación tiene que cumplir con algún otro requisito. Acá lo que tenemos que recordar que la ley no prevé requisito adicional para que proceda la condonación. Sin embargo, el fisco, en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, ha fijado unas condiciones adicionales o requisitos adicionales que la ley no prevía. En este caso, condiciona el reconocimiento del beneficio al cumplimiento del requisito de repatriación. Recordemos que el plazo, como bien mencionaba hace un rato Marcelo Serra, es hasta los 60 días corridos contados a partir del 31 de marzo, con lo cual vence el 30 de mayo, y además se requiere el cumplimiento del régimen informativo, donde el plazo para dar cumplimiento al mismo serán los 30 días corridos posteriores al vencimiento del plazo para repatriar, por lo tanto sería el 29 de junio. Continuando con el tema de repatriación y moratoria, acá quiero plantearles la situación de una sociedad anónima con deuda de contribuciones de la Seguridad Social del periodo enero del 2020, no tiene certificado PYME, no califica como tal, como para poder acceder al mismo, no es titular de activos financieros en el exterior, pero sus accionistas, que son dos personas humanas residentes en el país con un porcentaje de participación del 50% cada uno, sí tienen activos financieros en el exterior. Acá lo que el contribuyente quiere saber es, en primer lugar, si la sociedad puede adherirse a la moratoria por esta deuda previsional. Y, en segunda instancia, si sus accionistas están obligados a repatriar a pesar de que la sociedad no tiene activos financieros en el exterior. Bueno, vayamos por partes. ¿Puede adherirse a la moratoria por la deuda previsional? La respuesta es que sí. Ahora bien, será requisito para la validez que estos accionistas repatrien al menos el 30% del producido de la realización de sus activos financieros en el exterior
dentro de los 60 días corridos contados a partir del momento en el cual finalice el plazo para la adhesión. La base de activos para calcular este 30% es al 11 de noviembre. Como mencionaba hace un rato, la sociedad va a tener que cumplir con el régimen informativo de la 4816 dentro del plazo dispuesto a tal fin. Y lo que quiero dejar acá como recordatorio, que es muy importante, que aun cuando la sociedad no tenga activos financieros en el exterior, si los accionistas con una participación superior al 30% del capital sí lo poseen y no repatrian, se va a producir el rechazo de la adhesión. Y acá quiero hacer una distinción entre lo que sería el rechazo de la adhesión, las implicancias que esto trae y la caducidad, porque en el caso de la caducidad se pierden los beneficios por la porción de la deuda no cancelada. En este caso, directamente se produce el rechazo de la adhesión y la pérdida total de beneficios. Continuando con el tema de moratoria y repatriación, en el caso número 8 planteamos la situación de una sucursal de una empresa del exterior que también tiene deuda en concepto de contribuciones de la Seguridad Social por un periodo enero del 2020, no tiene certificado PYME y no es titular de activos financieros en el exterior. La consulta que nos planteamos es si la sociedad puede adherirse a la moratoria por esta deuda previsional y si aplica el requisito de repatriación a los terceros vinculados. Bueno, acá nuevamente, primera respuesta, la sociedad sí puede adherirse a la moratoria. Ahora bien, no aplica el requisito de repatriación. En este sentido, opinó el fisco en el ámbito de las reuniones de espacio de diálogo con el Consejo Profesional, allá por octubre del 2020, donde se manifestó en el sentido que de los residentes del exterior que nunca lo fueron de Argentina, no se encuentran obligados a cumplir con el requisito de repatriación. Sí, recordemos que la sociedad tendrá que dar cumplimiento al régimen informativo de la resolución 4816 dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la fecha límite fijada para repatriar. Bueno, los próximos dos casos que quisiera plantearles tienen que ver con el tema de anticipos. Este es un tema, la verdad, del cual hemos ido hablando en las distintas exposiciones, pero creo que es interesante volver a repasarlos. El planteo es el siguiente: un contribuyente persona jurídica tiene fecha de cierre de ejercicio 30 de junio, no ingresó los anticipos de ganancias por el cierre junio 2020 y no presentó la declaración jurada de ese periodo fiscal que venció el 16 de noviembre del 2020. La pregunta es si se pueden incluir los anticipos adeudados en la moratoria y si se presentara la declaración jurada, si ese saldo se puede incluir en la moratoria y cuáles son los beneficios. Bueno, acá recordemos que si el contribuyente presenta la declaración jurada y regulariza el saldo de la declaración jurada en moratoria, va a gozar del beneficio de condonación parcial de intereses, donde el porcentaje de reducción va a depender de la condición de contribuyente, micro, pequeña, empresa, mediana, tramo 1, 2 o demás contribuyentes, a diferencia de lo que ocurría con moratorias anteriores, donde el porcentaje de reducción se encontraba asociado al periodo fiscal de origen de la deuda. Ahora bien, una vez que el contribuyente presenta la declaración jurada, ya no procede la regularización de los anticipos porque estos han dejado de ser exigibles. Entonces, la condonación de los intereses resarcitorios sobre esos anticipos no ingresados va a ser total si el contribuyente presenta la declaración jurada antes del 31 de marzo del 2022, que es el plazo de vencimiento para el acogimiento al régimen. Y el segundo caso de anticipos es de una persona humana que no ingresó los anticipos 1, 2 y 3 de bienes personales a cuenta del periodo fiscal 2021 y quiere saber si los puede incluir en la moratoria. Bueno, acá tenemos que hacer una separación. Por un lado tenemos los anticipos 2 y 3 que vencieron con posterioridad al 31 de agosto y por lo tanto no son susceptibles de ser regularizados en la moratoria. Ahora, el anticipo 1 venció con anterioridad al 31 de agosto y podrá regularizarse con más los accesorios no condonados. Ahora, como se trata de un anticipo que corresponde a una declaración jurada que vence con posterioridad al 31 de agosto del 2021, podrá realizar la cancelación mediante compensación o adhesión al plan de pagos. Pero recordemos que en el caso de la adhesión mediante plan de pagos, el anticipo incrementa el monto del pago a cuenta, es decir, el monto del anticipo no se financia.
Bueno, continuando con la moratoria, les planteo el caso número 11, que tiene que ver con una adhesión condicional. Es una sociedad que calificaría como pyme y quiere adherirse a la moratoria, pero no cuenta con el certificado vigente. Entonces quiere saber cómo tiene que hacer para poder aplicar, digamos, adherirse a la moratoria y gozar de los beneficios. Acá recordemos que el contribuyente lo que tenía que hacer, y digo tenía porque el plazo venció el 10 de marzo, era manifestar su voluntad de adherirse a la moratoria. Entonces los pasos serían, tenía que iniciar el trámite del certificado PYME, ingresar al servicio Mis Facilidades, seleccionar la opción certificado de PYME en trámite y manifestar la voluntad de adhesión, como digo, venció el plazo el 10 de marzo. Entonces, una vez hecho esto, si el contribuyente obtiene, mejor dicho, el certificado PYME antes del 31 de marzo, podrá acogerse al plan de facilidades de pago como PYME y en el caso de que no obtenga el certificado, el acogimiento podrá realizarlo como demás contribuyentes. Bueno, ahora voy a plantear una serie de casos que tienen que ver con lo que son refinanciación, reformulación y rehabilitación. Como un primer recordatorio, lo que tiene que ver con refinanciación y reformulación se refiere a planes vigentes, mientras que la rehabilitación hace referencia a planes caducos. Vamos a repasar entonces estos tres conceptos a través de una serie de casos. El primero de ellos, una sociedad anónima adhirió a un plan de facilidades de pago permanente por deuda impositiva y previsional vencida el 31 de agosto, el plan se encontraba vigente al 11 de noviembre y mantiene su vigencia a la fecha. La pregunta que se hace el contribuyente es si puede refinanciar el plan en los términos de la 27653. La respuesta es sí, lo puede refinanciar. ¿Por qué? Porque no es un plan ni de la 27541 ni de la 27562 que están expresamente excluidos de la posibilidad de refinanciación. Ahora, supongamos que el contribuyente refinancia este plan de la 4268. La pregunta es, ¿el plan puede ser anulado? Y de ser posible, ¿cuáles son las implicancias de esa anulación? Bueno, no es posible anular el plan, digamos, no es posible anular la refinanciación. Lo que estaría haciendo el contribuyente en este caso sería anular el plan refinanciado. Por lo tanto, la situación no se retrotrae a la situación original del plan de la 4268. Por lo tanto, si el contribuyente anular el plan refinanciado, la otra opción que le queda con posterioridad es, digamos, adherir esa deuda que pasa a ser nuevamente deuda original e incorporarla a un nuevo plan de la 27653. Otro caso de refinanciación, una sociedad anónima que adhirió a un plan de facilidades de pago de la 27562 por deuda vencida el 31 de julio del 2020. El plan se encontraba vigente al 11 de noviembre y mantiene su vigencia a la fecha. ¿Puede el contribuyente refinanciar el plan con la nueva moratoria? Bueno, en este caso, lamentablemente, la respuesta es que no es posible refinanciarlo porque justamente se trata de un plan que fue presentado a través de la 27562 y acá lo que tenemos que recordar que la moratoria de la 27653 no es una nueva moratoria autónoma, sino que es una ampliación de las moratorias de la 27541 y 27562 y por lo tanto le resultan aplicables sus previsiones con las adecuaciones expresamente establecidas en la nueva ley. Por lo tanto, el contribuyente lo que puede hacer es continuar cancelando las cuotas bajo los términos de la moratoria original o, eventualmente, podrá dejar de caducar el plan e incorporar las obligaciones a la nueva moratoria como deuda nueva original. Bueno, en el caso número 14 les voy a plantear una situación de reformulación. La situación de un contribuyente es una sociedad que se adhirió a la moratoria de la 27541 como PYME, pero lo hizo en carácter de condicional. Ahora bien, como no obtuvo el certificado PYME dentro del plazo que establecía la norma, que era el 15 de diciembre del 2020, dentro de los 15 días posteriores reformuló ese plan como resto de contribuyentes. Este plan reformulado como resto de contribuyentes a la fecha se encuentra vigente. La pregunta que se hace el contribuyente es si puede reformular el plan en los términos de la 27653. Bueno, la respuesta es que sí, lo puede hacer. Obviamente la reformulación es optativa, va a tener que seleccionar la opción reformulación de planes condicionales. Ahora, tengamos en cuenta dos situaciones distintas.
Si el contribuyente cuenta con certificado PYME, podrá reformular gozando de las condiciones más beneficiosas aplicables a estos sujetos. Ahora, si el contribuyente no tiene el certificado PYME, puede realizar una adhesión como condicional, pero en ese caso, recordemos que tiene que gestionar el certificado y tendría que haber ya manifestado antes del 10 de marzo su voluntad de adhesión a la moratoria. Ahora, si no tiene certificado PYME y no lo obtiene, podrá adherirse igualmente como demás contribuyentes antes del 31 de marzo. Y acá también les quiero mencionar que en este caso del plan reformulado no es posible retrotraer la situación a la del plan original. Pasemos ahora a un par de casos sobre rehabilitación de planes caducos. Acá estamos con la situación de un contribuyente que había adherido a la moratoria de la 27.562 por deuda impositiva y previsional, pero en esta oportunidad el plan caducó por falta de pago. Lo que se pregunta el contribuyente es si puede rehabilitar la moratoria y en caso afirmativa, cuáles serían las implicancias derivadas de esa rehabilitación. Bueno, acá, por suerte, el contribuyente puede rehabilitar el plan de manera extraordinaria y por única vez. El plazo vence el 31 de marzo. Y lo que tenemos que tener en cuenta, esto sí es importante, en qué momento operó la caducidad del plan. Porque yo digo, sí, ¿lo puede rehabilitar? Sí, pero ojo, porque si la caducidad fue posterior al 31 de agosto del 2021, no admite la rehabilitación. La caducidad tiene que haber operado con anterioridad al 31 de agosto y ahí sí admitirá la rehabilitación y el contribuyente va a mantener los beneficios formales, materiales, penales y de condonación de intereses, multas y demás sanciones. Por otra parte, recordemos que en el caso de que la adhesión a la moratoria a la 27.541 o 27.562 hubiera sido como condicional, la rehabilitación solamente será procedente si el contribuyente obtuvo el certificado PYME dentro del plazo temporal fijado por las respectivas normas. Si no, este plan no va a poder ser rehabilitado. Otra situación de rehabilitación de planos caducos, una sociedad que está categorizada como PYME, condición que reviste al día de la fecha, se adhirió a la moratoria de la 27.260 por deuda previsional y en esa oportunidad había accedido a un plan de 90 cuotas. Pero, lamentablemente, por falta de cancelación de 3 cuotas, ese plan caducó en junio del 2021. El contribuyente se pregunta, ¿puedo rehabilitar la moratoria? Y si lo hago, ¿cuáles son las consecuencias o implicancias de esa rehabilitación? Bueno, lamentablemente no es posible en este caso acceder a la rehabilitación porque no estamos en presencia ni de un plan de la 27.541 ni de la 27.562. Ahora bien, por tratarse de deuda vencida con anterioridad al 31 de agosto, el contribuyente va a poder regularizar la misma a través de un nuevo plan, pero como deuda originaria, y en ese caso le resultarán aplicables los beneficios de condonación parcial previstos en la Ley 27.653. Un caso más de rehabilitación de planes caducos, una sociedad que se adhirió al plan a la moratoria de la 27.541 como PYME, pero condicional, no obtuvo el certificado PYME al 15 de diciembre del 2020, que era el plazo que prevía la normativa, y por lo tanto operó la caducidad del plan. ¿Por qué? Porque dentro de los 15 días posteriores no reformuló el plan como resto de contribuyentes, a diferencia de la situación que les planteaba hace un ratito nada más. ¿Puede entonces rehabilitar el plan caduco? La respuesta es que no. No es posible rehabilitar la moratoria de los planes caducos presentados por PYME que no hubieran obtenido el certificado PYME dentro del plazo que establecía la norma. Ahora bien, como la caducidad operó antes del 31 de agosto, el contribuyente podría regularizar las obligaciones a través de un nuevo plan como deuda originaria y nuevamente le van a resultar aplicables los beneficios de condonación parcial previstos en la ley. Y en relación a tema caducidad, quisiera plantearles un nuevo caso, el número 18. Es de un contribuyente que con fecha 2 de marzo del 22 adhirió a la moratoria por deuda impositiva y accedió a un plan de facilidades de 36 cuotas. Lo que quiere saber este contribuyente es si la adhesión implica la imposibilidad de realizar transferencias al exterior o efectuar compras en el exterior de activos financieros por un periodo de 24 meses
desde la entrada en vigencia de la ley. Y si decide hacerlo, ¿qué consecuencias le trae al contribuyente operar en ese sentido? Bueno, acá también tenemos que separar dos situaciones o dos escenarios con los que nos podríamos encontrar. Si el contribuyente solicitara mediante presentaciones digitales por única vez la cancelación anticipada total del saldo de la deuda, podría realizar este tipo de operaciones una vez que haya hecho efectiva la cancelación total del plan. Ahora bien, si el contribuyente desea continuar con el plan de facilidades de pago según el cronograma de cuotas fijado al momento de su adhesión y hasta su vencimiento, en este caso, el realizar las operaciones citadas producirá la caducidad del plan y, como mencionaba hace un ratito, esta caducidad del plan implica la pérdida de los beneficios por la porción de la deuda no cancelada. Pasemos ahora a un caso de anulación de plan, un tema al cual también se refirió hace un rato Marcelo Cerro en su exposición. Es el de una persona humana que se adhirió a la moratoria por deuda en concepto del impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2016 a 2019. Presenta la moratoria y después, mirando los papeles, ordenando, se da cuenta que se equivocó como cuando cargó la deuda de uno de los periodos fiscales. En ese momento el contribuyente entra en pánico y piensa, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que rectificar la presentación. ¿Puedo hacerlo? Bueno, acá tenemos que recordar que la presentación de un plan de facilidades de pago se considera aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo. Es decir, no es posible rectificar la solicitud de adhesión, pero el contribuyente no tiene que perder las esperanzas porque tiene una chance más, porque hasta el 25 de marzo puede anular el acogimiento a través del servicio Presentaciones Digitales. Tendrá que seleccionar el trámite dispuesto a tal fin, que va a ser o procesamiento o anulación de compensaciones, si la adhesión la hizo a través de compensación, o planes de pago, anulaciones, cancelaciones anticipadas, totales y otras, si la adhesión la hizo al contado o mediante plan de facilidades de pago. Tiene que fundamentar el motivo por el cual está pidiendo esa anulación para después eventualmente poder realizar una nueva adhesión. Y recordemos que si el contribuyente se dio cuenta del error y pidió la anulación con posterioridad a haber ingresado el pago a cuenta, ese pago a cuenta será reimputable contra otras obligaciones, pero no le va a aplicar el beneficio de condonación de la 27.653, pero no será reimputable contra pago a cuenta o cuotas de planes de facilidades de pago. Y bueno, y ya para finalizar, les quisiera plantear un caso vinculado al régimen informativo del artículo 59 que ha traído algunas dudas. Acá les planteo la situación de un contribuyente que desea adherirse a la moratoria por deuda impositiva vencida el 31 de agosto, no reviste la condición de PYME, no cumple los parámetros como para poder solicitar y acceder a un certificado, no posee activos financieros en el exterior y tiene como titulares 4 accionistas, residentes todos ellos en el país, y cada uno tiene una participación en el capital del 25%. La pregunta es si el contribuyente tiene que dar cumplimiento al régimen informativo. Bueno, la respuesta es que sí. El régimen informativo tiene que ser presentado por todos los sujetos que se adhieran a la moratoria. En este mismo sentido se pronunció el fisco en el espacio de las reuniones del espacio de diálogo, allá también por octubre del 2020. En definitiva, todos los contribuyentes que se adhieren a la moratoria van a tener que cumplir con este régimen de información, pero eso no quiere decir que todos los contribuyentes vayan a tener que incorporar dentro del régimen informativo ese informe de contador público con el detalle de activos financieros. En ese caso, corresponderá para aquellos sujetos a los cuales aplique porque tengan activos financieros en el exterior, ya sea la sociedad o sus accionistas con un porcentaje de participación superior al 30%. Pero tengan en cuenta que todos los contribuyentes que se adhieren al régimen tienen que cumplir con este régimen informativo. Bueno, hasta aquí he llegado con mi presentación. Les agradezco a todos por su atención y quedo a disposición para consultas. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera de ellas plantea lo siguiente: declaración jurada rectificativa de ganancias posterior al 11 de noviembre, con vencimiento antes del 31 de agosto del 2021, generó deuda por intereses resarcitorios por anticipos no ingresados,
estos intereses están condonados, la declaración jurada se presentó antes del 15 de marzo. Bueno, respecto del plazo, recordemos que la resolución 5157 extendió el plazo al 31 de marzo. Entonces, en la pregunta planteada, en este caso, por tratarse de una obligación vencida el 31 de agosto y de presentarse la declaración antes del 31 de marzo, estos intereses sobre anticipos no ingresados, estas diferencias, quedarán condonadas. Otra de las preguntas es, ¿podría aclarar obligados a presentar el régimen informativo de la 27653 taxativamente? Beneficios de contribuyente cumplidor, condonados, no presentaron condonación pero tienen intereses por multas, plan de facilidades de pago. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la propia norma establece que el régimen informativo lo tienen que cumplimentar aquellos sujetos que accedan a los capítulos 2 y 3 del título 2 de la 27653, es decir, a la ampliación de la moratoria, incluida lo que tiene que ver con la condonación de sanciones y de intereses que están previstos en los párrafos cuarto y quinto del inciso C del artículo 6. En este caso estamos hablando de intereses resarcitorios de capital que es cancelado con anterioridad al 11 de noviembre, y las multas y demás sanciones por obligaciones sustanciales que hubieran estado devengadas al 31 de agosto y que no estuvieran firmes, obviamente, al 11 de noviembre, pero es necesario a su vez que la obligación principal hubiera estado cancelada antes del 11 de noviembre. En definitiva, para el caso que no aplica el régimen informativo, va a ser para la condonación prevista en el título 1 de la Ley 27653. Otra de las preguntas es, ¿el régimen informativo del artículo 59 rige aunque la sociedad que fue la que adhirió a la moratoria no tenga activos en el exterior y sí los socios? Bueno, esto es correcto. La realidad es que el régimen informativo tiene que ser cumplimentado por todos aquellos sujetos que adhieran a la moratoria, ¿sí? Obviamente, si la sociedad tiene activos financieros o si los accionistas con una participación superior al 30% del capital lo tienen, cuando la sociedad no lo tenga, van a tener que a su vez, al completar o al cumplir con este régimen de información, incorporar el informe de contador debidamente certificado con la posición de los activos financieros al 11 de noviembre. Otra consulta es si se tiene certificado PYME y bienes en el exterior, y la pregunta del régimen de información dice, ¿tiene bienes en el exterior y tiene que repatriar? ¿Qué se responde? La duda es que el certificado dice, no posee bienes en el exterior. Bueno, acá el sistema plantea la pregunta de una manera tal en el sentido de que si no se cumplen concurrentemente las dos situaciones, es decir, que tenga bienes en el exterior y que tenga la obligación de repatriar, el contribuyente tiene que tildar la opción no y simplemente enviar el formulario de declaración jurada. Entonces, tengamos en cuenta, se tiene que cumplir concurrentemente. Otra de las preguntas que tenemos es también vinculada a una PYME con certificado vigente. Dicen, para obtener la condonación de intereses y multas, ¿tienen que cumplir con el régimen informativo? Para gozar de la condonación. Bueno, si acá estamos hablando de la condonación del título 1 de la Ley 27653, ¿sí? En este caso para pymes que tengan deuda inferior a 100.000 pesos, en este caso el régimen, como mencionaba hace un ratito, no tiene que ser cumplimentado. Y la última pregunta tiene que ver también con condonación. Es una persona humana que no ingresó los anticipos de bienes personales a cuenta del periodo fiscal 2020 y la declaración se presentará este mes y se incluirá en la moratoria. ¿Los intereses de anticipos se condonan totalmente? ¿Cuál es la normativa? Consultan. Bueno, como hablaba hace un ratito, como la declaración venció antes del 31 de agosto, si el contribuyente la va a presentar antes del 31 de marzo, esos intereses sobre los anticipos no ingresados gozan del beneficio de condonación total. ¿Cuál es la normativa que lo prevé? Se encuentra en el artículo 6, inciso E, en su quinto párrafo, y luego tenemos el artículo 34 de la resolución 5101, que nos referencia a su vez al artículo 9 de esa misma resolución. Ahí es donde están establecidos los distintos plazos. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias.